Que hay que felicitarlos por proponer y por hacer este tipo de planteamientos cuando son tan necesarios en el momento en que vivimos. Hay una crítica al derecho que es válida y que obviamente yo creo que es resultado de la violencia en Colombia. Obviamente, cuando uno piensa en el derecho como la primera vía, digamos, de solucionar un problema es porque tal vez las otras vías o han sido cerradas o se ha generado un proceso de autocensura para las primeras vías que eran antes, la de la movilización social, la de la respuesta a toda digamos, la presión empresarial. Y esto es el resultado también un poco de la violencia, para nuestro caso, antisindical. Eso yo creo que el derecho como refugio hay que entenderlo, claro, como un instrumento que me va a permitir defender determinados derechos, pero claro, no es la última vía ni la única vía para hacerlos efectivos. Luego entonces hay que comenzar a debatir en torno a eso, entendiendo que es un instrumento y una herramienta que se articula con otras. Dos, yo creo que las preguntas que vinieron en torno a cómo hacer efectivo entonces el derecho a la protesta es muy pertinente, porque lo que algunos analistas consideran es que una vez haya posacuerdos o se ceda este escenario de posconflicto, lo que va a haber es un incremento de la protesta social con una gravedad, y es que vamos a mantenernos en esa exigencia de derechos con normas que vienen de antes de la solución del conflicto. Es decir, hay una represión digamos, legislativa, hay un desfase de lo legal para garantizar los derechos de la protesta. Solamente por citar dos ejemplos concretos, y es que hoy debe reevaluarse el tema de la doctrina de seguridad nacional y la teoría del enemigo interno, entre la que calan los sindicalistas dentro de ese esquema mental de los militares. Luego entonces hay unos temas profundos de cómo atacar esa cultura antisindical que está arraigada en quien en última reprime la protesta social. Y eso pasa por ese desmonte de esa doctrina, pero pasa también por reformas particulares de lo que algunos compañeros han estado citando. Luego, entonces, el reto es bien grande, y yo creo que es muy interesante. Yo creo que se hizo un ejercicio el año pasado, en noviembre, con la CUT, la CTC, de recoger algunas propuestas particulares en torno a esos cambios que hay que generar en este escenario. Dos, ¿cómo podemos armonizar desde los trabajadores y el mundo del trabajo un tema tan puntual como el derecho, digamos, a ejercer nuestros derechos como trabajadores y la misma situación de la naturaleza? Esto es bien complejo porque pasa por reconocernos como humanos dentro de un contexto, digamos, connatural a otros seres. Y esto lo retomo un poco porque también hay que decirlo, pensadores como de esta universidad, como el profesor Eduardo Mañanula, recogían ese concepto del humanismo social y ese impacto que debería tener no solamente frente a nuestro hermano humano, sino también frente a ese relacionamiento que tenemos con el mundo. Y esto también pasa por otros, para rescatar a las mujeres que están en el pensamiento, con filósofas como Agnes Heller, recogen la teoría de las necesidades humanas, un verdadero sentido de lo que hasta qué punto la sociedad del consumo nos va a consumir a nosotros, va a consumir nuestros recursos, y en últimas el trabajo va a quedar como una herramienta que simplemente nos va a generar supervivencia a todos, a favor de unos pocos que son minoría y que se aprovechan de todo el trabajo nuestro. Eso hay que reevaluarlo desde esas categorías y hay que pensarlo como propuesta dentro de nuestras formas de qué hacer cotidianas. Un punto, Bucareli y Abrisas, claro, esas empresas palmicultoras que están ahí utilizando medios legales para frenar, digamos, la exigencia de derechos. Yo creo que ustedes cuentan con el apoyo de unos muy buenos abogados y abogados del Centro de Solidaridad de la Corporación Justicia y Libertad. Ahí seguramente ellos van a pensar cómo atacar esos actos administrativos que lo que buscan es quitarlos a ustedes del lado para defender sus derechos. Un punto para terminar, yo creo que se ata con la paz y con lo que nosotros entendemos, como lo decía Carlos, las subjetividades. Y es como, yo escuchaba un poco cómo nos estamos pensando nosotros mismos, y decíamos, no, es que nosotros en ocasiones cala el término minoría, nosotros somos la minoría. Pero yo, escuchando las intervenciones de Luciano, de los demás compañeros, veo que no somos una minoría. O sea, si estamos hablando de 15 millones de trabajadores que están en ese gran concepto de informalidad,
si estamos hablando de 4 millones en relaciones disfrazadas, de la tercerización, la intermediación, ¿somos una minoría? No somos una minoría, digamos, tenemos un impacto. Lo que no hemos, digamos que no hemos tenido la fórmula adecuada para sacar ese chip y activarlo, y es, nosotros podemos transformar las relaciones del mundo del trabajo con esa fuerza política y democrática que siempre ha estado presente. Luego, entonces hay que comenzar a trabajar sobre esos aspectos. Y finalmente, yo sí pienso que, en lo personal, que estamos en un momento político que hay que entender y comprender que es de movilización social, de exigencia de lo que nunca nos han cumplido, pero también es un momento en el cual podemos hacer vigente nuestras propuestas de cambios institucionales, legales o del mismo entendimiento de lo que nosotros consideramos el mundo del trabajo y hacerlos exigibles no solamente en el tema de los acuerdos de La Habana, sino en lo cotidiano, porque lo que se viene es esa lucha por la democratización, y en esa lucha no nos podemos quedar y no podemos ser ajenos y no nos pueden ganar las minorías. Entonces ahí sí los invito, digamos, a que podamos participar activamente de aquí en adelante, como siempre lo han hecho ustedes, en estas nuevas apuestas de la política por la paz y la democracia en Colombia, y felicitarlos por la asistencia y la perseverancia ahí, escuchando nuestras propuestas. Muy amables.